Comencemos. Perfecto. Bueno, Juliana, pues entonces luz verde. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. 6 en punto ya había gente conectada. Y bueno, 6:04 estamos comenzando. Muchas gracias a todos los que están conectados hoy y a los que nos van a acompañar. Yo soy Santiago López González, soy periodista de temas internacionales y desde hace ya unos meses estoy acompañando a Juliana y a Saray, al equipo de Paideia en Bogotá, en algunos de los viajes y también en algunos temas referentes a redes sociales y otros temas que vamos a ir desarrollando. Y hoy me corresponde estar con ustedes acompañándolos en esta primera charla que tenemos de este viaje a Guatemala, que es nuestro primer viaje del 2025. Y comenzamos con un tema muy interesante, la historia de las culturas precolombinas. Ese es como el gran tema a abordar, pero dentro de ese tema nos vamos a enfocar en la cultura maya. Y para eso está con nosotros Luz de María Muñoz, que está con nosotros, muchos ya la conocen también. Y bueno, pues quién mejor que ella para que nos dé todos los detalles de esta cultura precolombina, que como sabemos, pues estuvo ubicada en la península de Yucatán y también en Guatemala y en otros territorios de Centroamérica. Luz de María, entonces, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Santiago, y un saludo para todos y para todas. Ahí el equipo de Paideia siempre acompañándonos. Y para los viajeros y viajeras, pues excelente. La verdad es que va a ser un viaje. Ya ustedes irán viendo en estas charlas que vamos a tener este maravilloso caleidoscopio al que nos vamos a ir acercando poco a poco. Vamos a hablar en la charla de hoy de la cultura maya, básicamente, y ya vamos a mirar con detalle algunas cositas interesantes que les quiero comentar. Yo soy historiadora, yo soy mexicana, entonces, bueno, por pues mi cultura también tengo cierta cercanía con el mundo maya. Pero una cosita que quiero empezar a comentarles a propósito es que el mundo maya es otro rollo, ¿sí? O sea, yo soy de la Ciudad de México y pues este centro de México es básicamente náhuatl, que es otra cultura. Entonces, adentrarnos al mundo maya es entrar en otro horizonte, en otra cosmovisión, aunque hay, por supuesto, elementos compartidos de los que ya vamos a hablar por la zona geográfica en la que ellos se desarrollaron, pero pues es otro mundo. Es decir, para mí es otro mundo y seguramente para ustedes va a ser un descubrimiento fascinante. Entonces, pues con mucho gusto y con mucha envidia también vamos a comenzar este viaje porque su viaje ya empezó. Con esta charla empieza su viaje. Voy a compartir la pantalla para que podamos arrancar. También les recuerdo que si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, con mucho gusto al finalizar la exposición, tenemos mucho material el día de hoy, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, pero pues ustedes comprenderán que vamos a hablar de varios milenios y de una cultura de las más importantes del mundo, una civilización altamente desarrollada como fueron los mayas. Entonces, si ustedes tienen alguna preguntita, algún comentario, lo pueden escribir ahí en el chat y luego al final, con mucho gusto, pues lo comentaremos. Bueno, muy bien, entonces bienvenidos. Vamos a hablar de la época precolombina de Guatemala con enfoque precisamente en los mayas. Pues como ustedes seguramente ya habrán podido darse cuenta, en Guatemala es uno de los países más ricos y diversos y poblados de América Central, ¿sí? Está aquí en nuestro mapa, pues para ubicarnos siempre en el discurso histórico, siempre nuestras coordenadas son el espacio y el tiempo. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro en dónde estamos ubicados. Y bueno, ahí estamos en nuestro mapa. Em, Esta gran herencia de la que goza Guatemala, una herencia cultural palpable, apenas se pone un pie en el territorio. Ya ustedes lo van a ver. Pareciera ser Guatemala como un portal del tiempo.
es impresionante. Guatemala vive su historia y sus tradiciones con un gran orgullo, además, porque ahí les va el primer dato importante de esta tarde, y es que Guatemala es la cuna de esta gran civilización de Mesoamérica que fueron los mayas, ¿sí? El epicentro, el origen está en Guatemala. Ahí en Guatemala, pues florecieron los mayas, se expandieron y finalmente, pues ante la invasión europea, en Guatemala cayó la última capital maya. Entonces, para que vayamos dimensionando la importancia que tiene este territorio cuando hablamos de los mayas, ¿sí? Una vez instalados los conquistadores españoles y ya echado a andar pues el proceso de evangelización cristiana, los mayas fueron uno de los pueblos que dieron una férrea resistencia, y esta resistencia cultural pues generó un proceso de sincretismo muy interesante, eh, más sincrético que mestizo, aunque los guatemaltecos se identifican también como un pueblo mestizo, pero por algunas características de las que vamos nosotros a hablar y la fuerte presencia indígena, bueno, pues desde mi punto de vista hay este proceso más de sincretismo, es decir, no se absorbió absolutamente la nueva cultura europea, se incorpora, que es diferente, se hace una mezcla en donde prevalecen algunos elementos importantes de la cultura original, la de los mayas. Entonces, por eso hablamos de un sincretismo. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, que va a ser representativo, es el caso de Chichicastenango, su mercado, las imágenes conocemos bastante de las gradas de su iglesia principal, en donde, bueno, pues ahí se ubican diferentes personajes de la vida tradicional del pueblo, vendedoras de diferentes productos, flores, inciensos, pero también, lo vamos a comentar más adelante, pues la presencia de guías espirituales, por ejemplo. Elementos tradicionales, entonces, de esta ancestral cultura sobrevivieron en diversas manifestaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de todas estas, algunas de las artesanías, ¿verdad? Ya ustedes podrán también darse una idea de que la manufactura de diferentes ornamentos y objetos, pues se sigue haciendo. O sea, esto es desde tejidos, cerámicas, máscaras, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, una chica muy linda, indígena, pero decía yo, una de estas manifestaciones importantes en las que vemos los elementos originales de la gastronomía, pues es esta, ¿no? Estos platillos que pues incluyeron, por supuesto, elementos gastronómicos también provenientes de Europa, como la carne, pero pues que conservan el aroma, y ustedes van a tener oportunidad de probarlo, es decir, literalmente de tener esa experiencia, de conocer también la laboriosidad casi ritual, porque estas cocinas son complejas, requieren de diferentes, de múltiples ingredientes, pero también de cierto tiempo, de ciertos pasos, es decir, no es una cocina express como las comidas a las que ahora estamos pues más acostumbrados a comer más rápido, sin mucho tiempo de preparación. Es decir, nosotros no solamente comemos rápido a la hora del almuerzo, sino que esa comida tampoco tiene tanto tiempo de preparación. Ya van a ver ustedes en esta comida que tienen todavía los mayas en general, que es una comida deliciosa y que conserva pues buena parte de sus ingredientes originales, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Esta imagen, por ejemplo, de este platillo que tenemos en la pantalla a su derecha, aquí arriba, pareciera como un ajiaco, ¿cierto? Pero no es un ajiaco, la salsa es verde, es de tomate verde.
un tomate que también es muy usado en la cocina mexicana. Es decir, tenemos el tomate rojo y el tomate verde en esta región de Mesoamérica, a la que pertenece Guatemala. Entonces, bueno, también es muy usado el tomate verde, el ají o el chile, por supuesto, pero tienen otros condimentos adicionales. Otra manifestación importante, por supuesto, es la vestimenta, con estos poderosos diseños simbólicos que nos hablan pues de diferentes cosas del cosmos y de las fuerzas naturales. También nos pueden recordar algunas leyendas. Algunos vestidos tradicionales de los más elaborados que usan las mujeres mayas siguen siendo ceremoniales, es decir, que solamente se usan en ocasiones especiales, como para la boda o cosas así. Es muy importante el tejido entre la población guatemalteca, sobre todo la que más se acerca a sus tradiciones, porque el telar fue un obsequio de la diosa Ixchel, de la diosa lunar, la diosa del amor. Entonces, bueno, esta importante diosa otorgó este obsequio a las mujeres y pues a través de ellas a sus pueblos. Entonces, sigue siendo muy importante el tema de los tejidos y además son espectaculares. Ustedes van a ver el primor y la delicadeza de cada uno de estos tejidos. Bueno, también estamos hablando de que Guatemala, decíamos al principio, pues es un país de los más diversos de Centroamérica y de los más poblados también. ¿A qué me refiero en específico? Bueno, aquí tenemos este mapa con las diferentes lenguas, eh, la mayoría descendientes, o sea, lenguas mayas descendientes de la lengua original maya. Son 25 lenguas las que se han identificado, reconocido en el territorio guatemalteco, y de estas 25 reconocidas, 22 son de origen maya, ¿sí? Aquí tenemos entonces el listado de estas lenguas. Y bueno, pues más o menos ahí su distribución. Entonces, vean ustedes, la mayoría de las lenguas originales de cada una de estas etnias, porque son diferentes etnias, pues son mayas. ¿Sí? Decíamos entonces también hace un momentito algo sobre el sincretismo. Es también otro testimonio de esto que yo les estoy comentando, de este gran legado que tiene un continuo en el tiempo que ha pasado por este proceso de sincretismo, pero en este caso estamos hablando de la sobrevivencia de buena parte de este mundo espiritual, ¿sí? De un poderoso imaginario, de una cosmovisión que ciertamente al llegar la nueva religión, ya lo hablaremos también en su momento en una próxima clase, la fe católica pues transformó varias cosas, ciertamente, pero nosotros podemos ver claramente digamos, la impronta de las culturas prehispánicas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta otra manifestación inconfundible que se enriqueció, por supuesto, con la nueva fe, con el cristianismo, y pues ustedes también tendrán oportunidad de conocerlo de cerca. Por lo tanto, pues esta es una de las primeras cosas, ¿verdad? Que quisiera yo que lo tuviéramos súper claro. Es decir, ya ahorita hemos hablado de todas las continuidades, ¿verdad? Culturales, por mencionar de las más importantes, por supuesto, pero continuidades culturales que hay entre el pueblo guatemalteco. Entonces, podemos decir que pues ustedes van a ir a tierras mayas, que comerán su comida, hablarán con ellos, con los descendientes de aquella antigua civilización. Estos mayas de hoy, entonces, pues les van a contar sus leyendas, les van a explicar probablemente algunos de los
significados, que tienen sus intrincados diseños textiles y pues con todo esto quiero, por favor, que tengan presente, los mayas no desaparecieron, ¿sí? No, no queremos volver a tener esta idea entre nosotros. Los mayas no desaparecieron, por el contrario, resistieron tenazmente, incluso les puedo decir yo que mucho más que otros pueblos de Mesoamérica. O sea, resistieron la conquista fuertemente. O sea, a los españoles les costó décadas enteras conquistar los territorios, que los obtuvieron, ciertamente, pero no así el alma de este pueblo viejo y sabio. Bien, entonces, esto es importante. Ya tenemos algunos daticos, fíjense, en estos primeros minutos, unos datos importantes que hay que tener presentes. Los hombres de maíz, como diría Miguel Ángel Asturias, por cierto, no quiero que se me olvide, pero la lectura de este libro de los hombres de maíz la recomiendo absolutamente. Es un libro muy interesante, fuerte, apasionante. No les quiero hacer spoiler, pero con este libro ustedes van a comprender mejor este mundo de los mayas posterior también a la conquista. Entonces, me parece muy interesante. Ya Juliana en algún momento había mencionado a Miguel Ángel Asturias, pero este libro, Hombres de Maíz, es una recomendación que yo considero que les puede ayudar bastante para comprender mejor el sitio al que van. Entonces, bueno, los hombres de maíz han llegado hasta nosotros y han sido también, ahí les va este otro dato, la única civilización original de Mesoamérica que nos ha contado su historia. Y esto lo afirmaba nada más y nada menos que Silvanus Morley, es decir, muchos de los datos que comentamos en esta clase, pues están tomados precisamente del estudio profundo y muy largo que hizo Silvanus Morley, el famoso arqueólogo estadounidense, especialista en la cultura maya, descubridor de la ciudad de Huachactún, y trabajó en Tikal y trabajó en Chichen Itzá. Y este arqueólogo, por cierto, además fue la inspiración, no sé si ustedes lo sabían, pero fue Sylvanus Morley, el personaje en el cual se inspiraron para el de Indiana Jones, ¿verdad? Ustedes recordarán algunas de estas películas. Bueno, el Museo de Tikal, el Museo de Sitio, lleva también el nombre de Sylvanus Morley, tiene importantes piezas ahí también. Y bueno, pues esto se hizo precisamente en homenaje al intenso trabajo que realizó este arqueólogo durante la primera mitad del siglo XX, que fue precisamente en esta etapa en donde se formalizó el trabajo arqueológico en diferentes lugares del mundo maya, ¿sí? O sea, ya, por supuesto, desde el siglo XIX, viajeros y aventureros, etcétera, como ustedes saben que pasó en otras partes del mundo, como en Egipto y Mesopotamia, em, pues estuvieron dibujando, estuvieron recorriendo, pero ya el trabajo formal de la arqueología empieza en el siglo XX para esta región de la que nosotros nos ocupamos, ¿sí? Y una de las cosas importantes que dijo Silvanus Morley, pues fue esta, precisamente. Eh, Nos dice Silvanus Morley, abro comillas, la historia de los mayas se ha estado escribiendo por espacio de más de 1600 años, prácticamente desde la primera parte del siglo IV de la era cristiana, cuando los propios mayas antiguos comenzaron a grabar en monumentos de piedra aquellas de sus más viejas inscripciones conocidas hoy en día. Es decir, que para Silvanus Morley también hay una continuidad en la crónica de la historia maya, ¿sí? Em, Tiene, por supuesto, toda esta información para aquellos que quieran también indagar un poquito más sobre los trabajos arqueológicos. Pues igualmente les recomiendo el libro de Silvanus Morley, La civilización maya,
que tiene datos muy interesantes, publicado por el Fondo de Cultura Económica y tiene pues ediciones, por supuesto, mucho más recientes, una última edición ya comentada, yo tengo una edición viejita, porque claro, desde que Silvanus Morley trabajó y escribió el libro de la civilización maya, pues se han hecho nuevos descubrimientos y algunos otros avances, aunque les voy a decir que no se ha hecho tantísimo más, o sea, lo que hicieron estos primeros arqueólogos fue espectacular. Entonces, Silvanus Morley sigue siendo una autoridad en el tema y lo que él escribió, pues en este libro, La civilización maya, es un libro clásico, ¿sí? Que uno tiene que revisar. Primero lo hicieron entonces los mayas, esa crónica de su propia historia a través, claro está, de los jeroglíficos y tras la conquista, continúa Silvanus Morley, algunos mayas instruidos a quienes los primeros misioneros católicos habían enseñado a escribir su idioma con los caracteres del alfabeto castellano, compusieron breves resúmenes de su propia historia antigua, copiando probablemente viejos manuscritos jeroglíficos que en aquella época se conservaban todavía, nos dice Morley. De manera que además de sus múltiples vestigios, estos vestigios monumentales, pues los de los mayas sabemos también por lo que ellos mismos nos contaron a través de todos estos testimonios documentales. Documentos, cuando los historiadores hablamos de documentos, puede ser un documento escrito, es decir, un papel o un códice, como es en el caso de los mayas y de otras culturas de Mesoamérica, pero también son todas estas inscripciones que encontramos en el mundo maya como estelas. Estas son las estelas mayas. Entonces ven ustedes que los mayas están haciendo permanentemente un relato de sus acontecimientos y por otro lado, pues también retrataron esquemáticamente, pero lo hicieron algunos de sus personajes más importantes. Entonces sabemos, por ejemplo, cómo vestían ellas, porque esta es la señora, si no mal recuerdo, Seis Cielo de Tikal. Entonces sabemos cómo se adornaba, cómo se vestía una mujer de la alta sociedad de aquel tiempo y escribían en todas partes los mayas. Aquí tenemos a su derecha en esta imagen una estela. Es una piedra de sacrificio, pero que también tiene inscripciones. em, Probablemente inscripciones calendáricas, ¿sí? Porque pues era una piedra ritual. Entonces, bueno, esto es muy interesante. ¿De qué nos hablaban entonces los mayas en todas estas inscripciones? Pues ya decíamos de guerras, de dinastías, de sus personajes, de sus gobernantes, del comercio también, de las relaciones que tenían con otras ciudades, si eran ciudades aliadas o enemigas, y por supuesto también de fenómenos astronómicos. La arqueología, entonces, pues ha sido la ciencia impulsora del descubrimiento, del estudio y de la conservación de la memoria de esta civilización que hoy enorgullece a Guatemala y a otros países como México que pues comparten este legado histórico. Bueno, ahora, digamos, después de esta introducción, para que ustedes vean cuál ha sido el impacto y la importancia del estudio, ¿verdad?, de los mayas, vamos a ir haciendo como más el zoom sobre algunos detalles de su cultura y de estas ciudades importantes. Entonces, los mayas fueron una comunidad indígena de las más importantes de Centroamérica y el actual territorio de Guatemala, pues fue o sea, el primer epicentro y bueno, de los más importantes. Es decir, Guatemala, las ciudades mayas de Guatemala nunca perdieron realmente su protagonismo, ¿sí? Y bueno, y eso que tenían unos vecinos poderosos. Vamos a ver, aquí en Guatemala tenemos ciudades muy importantes como Tikal, ¿sí? Yaxha, a ver, aquí para que lo vayamos ubicando, Tikal, Yaxha, vean que eran vecinas. El Mirador también, un importante antecedente. Por acá abajo, Iximché, aquí tenemos esta ciudad también muy importante, ya hablaremos
en un momentito más de algunas de estas características de cada una de estas ciudades, pero también con su orden cronológico, ¿sí? Y pues por acá tenemos Quiriguá y Copán. Quiriguá en Guatemala, Copán ya en Honduras, pero la relación entre estas dos ciudades pues era de tira y afloja, ¿sí? Estaban a veces muy bien avenidas y eran aliadas y otras veces estaban agarrándose ahí de las mechas por cualquier cosa. Pero Tikal, por ejemplo, con su importancia, una influencia muy grande que tuvo en toda la región, pues tenía también, por ejemplo, entre otras ciudades mayas, eh, importantes contrincantes como Calakmul, que aquí tenemos esta ciudad, entonces Calakmul, que también fue muy importante, toda esta zona que ahora está pues dividida por fronteras, es el territorio de un pueblo, ¿sí? Del pueblo maya, de una nación maya. Incluso, pues, y que quedaron divididos en diferentes países, pero en algún momento de la historia intentaron los mayas tener su propio territorio. Pues no sé si ustedes lo sepan, pero Yucatán intentó independizarse de México como encabezando esta iniciativa para reorganizar el Mayapán, ¿sí? Toda esta tierra maya. Eso era pues, un plan que no fructificó. Bueno, entonces aquí en Guatemala ya ubicamos estas de las más importantes ciudades, no son todas, por supuesto, no nos daría el tiempo, pero para que ustedes vayan ahí ubicándolas. Yaxha, Tikal, Iximché, Quiriguá también y El Mirador, porque tiene su importancia. Del origen de los mayas, bueno, ya decíamos que Silvanus Murley no solo ubicaba el origen de los mayas en Guatemala, ¿cierto? Sino que incluso fue todavía más allá. Eh, Silvanus Morley dijo que el origen de la agricultura en las Américas, abro comillas, tuvo su origen probable en las tierras altas del occidente de Guatemala. Imagínense qué fuerte. Bueno, claro, algunos arqueólogos posteriores han cuestionado esta afirmación y pues hay otras teorías, pero lo importante para nosotros es resaltar em, digamos, cuán importante llegó a ser el territorio este al que nos referimos, que hasta ha sido considerado el origen de la sedentarización en esta parte del continente, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Por qué es importante? A ver, aquí tenemos entonces el área maya una vez más, en la parte norte del área maya, la centro, que vendría a ser, incluye pues la zona del Petén de Guatemala y la parte sur, ¿sí? Entonces, como en esta zona, en las partes altas del occidente, ¿sí? Más o menos como por aquí, es donde para Silvanus Morley tuvo lugar el origen de la agricultura. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, pues que como todas las grandes civilizaciones de la historia antigua de la humanidad, queridos viajeros y viajeras, seguramente esto ya lo saben, la agricultura fue la base sobre la cual pudieron desarrollar todo lo demás, ¿sí? Una sociedad jerarquizada, con especialización, alta especialización del trabajo, sí, todo lo demás parte de tener la subsistencia asegurada. Entonces, una vez que la agricultura, que este pueblo logra tener suficiente alimento para no estarse preocupando por qué vamos a comer hoy, sino que es capaz de sostener cierto número de población, a partir de ahí arranca el desarrollo civilizatorio porque ya se pueden dedicar a otras muchas actividades, observar el cosmos, pueden dedicarse a especializar el trabajo en piedra, los tejidos, etcétera. Y esto sucedió así en la sociedad o civilización que ustedes quieran, por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en China y claro está, en América, ¿sí? Todas estas civilizaciones que tuvieron su desarrollo independiente, como fue también el caso
de los mayas, ¿sí? Bueno, entonces, por principio, en Guatemala se ha ubicado el origen de la sedentarización para esta parte del continente americano. Ahí surge ya el trabajo de la tierra y a partir de ese momento empiezan a surgir estos pequeños poblados y empieza a surgir también un movimiento de gente em, que se va a ir buscando un lugar para asentarse, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro mapita. En este mapita de en medio aparece la cultura olmeca. Ya vamos a ver por qué. Es una de las otras teorías que le decían a Silvanus Morley, no señor, la agricultura no se desarrolló de primeras ahí en Guatemala, sino en territorio olmeca. Pero prácticamente podemos decir que vendría siendo lo mismo, son unas zonas muy cercanas que comparten también muchas características climáticas y que incluso tuvieron fuerte intercambio cultural. Entonces, bueno, pues ahí los defensores de los olmecas luego levantaron la mano y dijeron que no, pero pues entre los mayas ahí todavía se conserva esta propuesta, ¿no? De que ahí fue donde surgió todo. Ahora, los grupos que poblaron, entonces, los grupos mayas, ¿sí? Decíamos, los primeros asentamientos con esta gente que ya contaba con los elementales conocimientos de la agricultura, se remonta hasta el más o menos 2500 años antes de Cristo. O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que duró pues, o que arrancó esta civilización, ¿verdad? 2500 años antes de Cristo y luego súmenle pues 1500 más, ¿no? Hasta la llegada de los españoles. Se calcula entonces que un grupo protomaya se estableció en las sierras Cuchumatanes, aquí las estamos viendo, Sierra de los Cuchumatanes, ¿verdad? Aquí tenemos cumbres que alcanzan los 3800 metros de altitud. Es una sierra no volcánica, es la de mayor altura en Centroamérica y se ubica en el actual departamento de Huehuetenango, ahí en Guatemala, ¿sí? Diferentes procesos migratorios hicieron que se distribuyeran a lo largo de todo el territorio y se fueron agrupando en diferentes eh, clanes o en diferentes grupos étnicos, y todos estos grupos étnicos hablaban lenguas que habían pertenecido en algún momento a un tronco común, ¿sí? El original tronco maya. Todas son lenguas mayas, ¿no? Y bueno, comparten o compartían también en aquel momento diferentes características culturales. Entonces ahí fue, ¿no? Donde podemos decir que se dieron los primeros asentamientos de los grupos que van a desarrollar la cultura maya. Las migraciones de estos grupos protomayas propiciaron entonces el contacto con otras civilizaciones, ¿no? Habíamos mencionado ahorita los olmecas, ahí en lo que es el sur del estado de Veracruz y el estado de Tabasco en México, en la costa del Golfo, en el Golfo de México. Entonces, bueno, con esta cultura es que tuvieron, con la de los olmecas, tuvieron mucho intercambio estos grupos protomayas, ¿sí? Algunos autores, como Silvanus Morley, por ejemplo, aseveran que el origen del desarrollo maya, entonces, se encuentra en estas montañas guatemaltecas, ¿sí? Ahí fue, para Silvanus Morley, donde se domesticó el maíz y después esto se propagó hacia el norte y al oeste, es decir, viajó este conocimiento, ¿sí? Y sin embargo, pues es indudable el intercambio que tuvieron con, primero, la cultura olmeca y posteriormente con otras, como también la tolteca y la mexica, ¿sí? Del centro de México. Bueno, entonces aquí vemos el origen de los mayas debió ubicarse, dice Morley, en algún lugar próximo a la región en que se han descubierto sus vestigios más antiguos, o sea, cerca de las antiguas ciudades de Tikal y de Huachactún, ¿sí? O sea, toda esta zona es como la cuna, ¿vale? De los valles. Bueno, estamos desde hace rato hablando de Mesoamérica, mencionando Mesoamérica y que los mayas fueron una cultura de Mesoamérica.
Solo para que tengan la referencia, Mesoamérica es un término que designa una región geográfica, pero especialmente es una zona cultural, ¿sí? Que se extiende desde el centro de México y llega hasta Nicaragua, o sea que recorre, ¿verdad? También el territorio maya. En este territorio, pues van a surgir a partir del 1500 antes de Cristo, ya las grandes civilizaciones de las que vamos, o sea, de las que se conocen, pues, en esta parte del continente. La primera cultura mesoamericana, ya así con todos los elementos de una civilización como tal, es la olmeca. Y poco después van a ser los mayas, ¿no? Que por la cercanía, porque vean ustedes, esta es la zona olmeca, entonces por la cercanía también van a ir pues adquiriendo varios de estos elementos que después compartirán el resto de las culturas mesoamericanas. ¿A qué elementos nos estamos refiriendo? Ah, bueno, aquí tenemos otro mapa, los olmecas, los mayas, que eran vecinos y que compartieron mucho. Pero los olmecas influenciaron también a los zapotecas y los olmecas llegaron en el tiempo, o sea, se convirtieron como en el ancestro reconocido por las otras culturas que van a existir en el Valle de México, como finalmente los aztecas, ¿sí? Entonces, es como los olmecas, la cultura abuela de Mesoamérica. ¿Qué elementos entonces compartían estos pueblos que desarrollaron civilización? Todo esto. O sea, ellos, como los mayas, van a tener escritura, van a desarrollar arte de una excelente calidad. O sea, vamos a tener un arte de una hechura impresionante, unos detalles, a veces un realismo, etcétera. Por supuesto, una religión compleja, politeísta, por supuesto también la agricultura, que ya decíamos que era la base sobre la cual descansaba todo el desarrollo civilizatorio, arquitectura monumental que van a tener los mayas, esta también pirámide social muy jerarquizada, dividida, ¿sí? En clases sociales, gobernada por un solo personaje, un calendario de los más exactos que ha habido en la historia, pues no solamente de América, sino en la historia en general. Eh, y estos pueblos de Mesoamérica comparten también buena parte de la alimentación. Hoy sigue siendo la canasta básica, por ejemplo, en México. O sea, el maíz a través de la tortilla y de las diferentes manifestaciones que tiene en Guatemala, que hay como una gordita, como una arepa, también la comen en Guatemala. Entonces, el maíz sigue siendo base alimenticia, pero el tomate rojo, el frijol, la calabaza, el chile, etcétera, y otros tubérculos siguen siendo parte importante de la alimentación hoy en día. Juego de pelota que van a desarrollar los mayas es un juego ritual, ¿sí? No era un deporte, sino era parte de una ceremonia. La numeración, por supuesto, y la escritura, como decíamos. Em, entonces, la región de los mayas se va a extender por unos 400,000 kilómetros cuadrados desde el río Grijalva hasta el valle del Ulúa en Honduras. Y esto, bueno, también incluye una parte de El Salvador. En, en México, pues hay buena parte, ¿sí? Parte digamos, de mundo maya, en los estados de Tabasco, que colinda con los Olmecas, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y, por supuesto, Guatemala, Belice, ¿sí? En donde van a florecer estas importantes ciudades, en donde Tikal figura en primer lugar, ¿sí? Es la más importante y va a ser la ciudad insignia del clásico, del periodo clásico de los mayas.
¿Cómo entonces cómo se habla de la distribución geográfica del mundo maya? Porque pues ya vimos los países que abarcan, ¿sí? La cantidad de territorio que tuvieron, pero también hay una división geográfica importante porque esto también determina el desarrollo en diferentes momentos. Entonces se distinguen pues algunas áreas, grandes áreas importantes, un área norte donde están las tierras bajas de la península de Yucatán. ¿Sí? No hay ríos de superficie, pero el terreno es permeable y se filtra el agua. Entonces, ahí es donde encontramos estas formaciones subterráneas que se conocen como los cenotes, que seguramente ustedes también habrán escuchado. Esto es en la parte norte, las tierras bajas de la península de Yucatán. Luego tenemos una zona central que incluye la región selvática del Petén en Guatemala y los valles adyacentes, con un clima caliente, húmedo, con lluvias abundantes y vegetación de tipo tropical. Y luego, pues una zona sur, zonas montañosas, ¿sí? En Chiapas y en Guatemala. Y luego tenemos ya más seco hacia la región del Pacífico, ¿vale? Otra cosa que quisiera yo comentar es que todas estas ciudades que se van a ir desarrollando en los diferentes lugares de la geografía maya, aun cuando compartieron elementos culturales y que se podían entender entre lenguas, nunca lograron una unificación política, nunca fueron un solo reino, el reino maya, ¿sí? Y esto era más o menos para hacer un símil lo que pasaba, por ejemplo, entre las ciudades griegas, entre las polis griegas de la Grecia clásica, ¿sí? Entonces, que unas ciudades combatían contra otras y que solamente en caso de emergencia llegaban a formar algunas ligas o confederaciones, pero cada ciudad era independiente y trataba de influir a las pequeñas poblaciones que quedaban aledañas, ¿no? Entonces, bueno, hubo, por lo tanto, a lo largo de su historia, pues varias crisis, de las cuales, pues la principal, se dice, ocurrió entre los siglos 9 y 11 de nuestra era. Esto significa estas fechas son más o menos hacia el final del periodo clásico en el que se divide la historia de los mayas. ¿Cómo dividimos la historia de los mayas? Bueno, aquí los especialistas han dividido la historia de la cultura maya en por lo menos cuatro periodos principales, ¿sí? Un preclásico, que es de este periodo del que estábamos hablando ahorita, ¿sí? De los grupos protomayas, la sedentarización, empiezan a trabajar la tierra, tienen contacto con los olmecas, ya los olmecas a partir del 1500 eran una cultura, una civilización, pero es del preclásico. En Guatemala, los sitios del preclásico más conocidos van a ser El Mirador y Nacbé, ¿sí? Y algunas fuentes empiezan a mencionar otra ciudad ahí en Guatemala que va a ser Caminal Juyú, que está cerca de la actual ciudad de Guatemala y de Antigua, ¿sí? En esa zona donde está la capital, ahí estaba Caminal Juyú. Entonces empieza a desarrollarse ya desde el preclásico. Luego viene un periodo protoclásico, es decir, estas ciudades primeras empiezan a decaer y se empiezan a formar nuevos poderes en la región. A continuación viene el momento clásico, es decir, el momento de las grandes ciudades, del florecimiento, del esplendor, del punto de mayor auge que van a tener, por ejemplo, Tikal, ¿sí? Ese va a ser el momento. Periodo clásico, entonces, de gran florecimiento en Tikal, pero en Huachactún también, en otros sitios como Piedras Negras, y algunas otras pequeñas ciudades como Río Azul también. Pero entonces Tikal y Huachactún van a ser en el periodo clásico muy importantes y van a tener estas ciudades en Guatemala, estas ciudades mayas,
contacto comercial, el comercio para los mayas era fundamental, fundamental, ¿sí? Van a tener contacto con la otra gran capital del altiplano mexicano que va a ser Teotihuacán y van a tener influencia teotihuacana, es decir, va a haber contactos de manera que hay cerámica teotihuacana en algunas ciudades mayas y también presencia de algunos elementos mayas en barrios de Teotihuacán. Esto es muy interesante. Bueno, entonces va a haber un intenso movimiento de rutas comerciales por tierra y por mar. Ya las veremos. Esto implicaba movimiento también de personas, ¿sí? Así lo encontramos escrito en diferentes textos jeroglíficos que mencionan, por ejemplo, matrimonios entre la realeza, em, ejemplo, de dos ciudades, Cancuén y Dos Pilas, ¿sí? Dos Pilas ahí en Guatemala también. Y se hacían alianzas y se hacían guerras entre diferentes ciudades. Otro sitio de importancia cercano al Petén, pues va a ser Quiriguá, que vimos en el mapa, ya volveremos al mapita un momento más. Pues Quiriguá también va a tener importancia en el periodo clásico, va a mantener muy fuertes lazos en ese momento de comercio con Copán en Honduras, ¿sí? Y pues después van a tener otra vez problemas. Y luego en el periodo posclásico, que vean ustedes que es del 900 de nuestra era hasta pues ya el momento de la llegada de los españoles, en el posclásico pues ya había pasado el momento de mayor esplendor de las ciudades mayas, pero también de las ciudades del altiplano mexicano. Entonces no había ciudades tan importantes, la población empieza a desperdigarse un poco, se van asentando, o van creando nuevos lugares a lo largo de ríos y lagos, por ejemplo. Hay unos grupos mayas como los Cocoj y los Itzáes. Los Itzáes hicieron una vuelta tremenda por todo el territorio maya y van a controlar ciertos territorios, ¿sí? Entonces, este es el momento en el posclásico de los Itzáes. Es una época muy dinámica, con cambios notables entre la población. Hay diversidad de grupos étnicos, se empiezan a identificar, a separar unos de otros. Y la última ciudad importante del periodo posclásico entre los mayas y en Guatemala va a ser Iximché. Ahí es fundamental la capital, que fue la última capital maya del reino Cachiquel. Bueno, sus restos arqueológicos se ubican en Tecpan, ahí en Chimaltenango, todo esto ahí en Guatemala. Bueno, aquí tenemos este cuadrito como para que puedan ubicar un poquito mejor. Hubo otras, por supuesto, importantes ciudades como Palenque, Chichen Itzá, Copán, ¿cierto? Que ya mencionábamos. Aquí tenemos siempre en primer lugar en el clásico Tikal. Es la ciudad insignia del clásico maya. Una cosa que quería yo comentarles, por ejemplo, y esto también es interesante, es que nadie conquistó al mundo maya, ¿sí? Cuando hablamos de el periodo precolombino, las diferentes ciudades mayas se enfrentaban entre ellas, pero en general los mayas se dedicaron fuerte a el comercio y a los estudios, ¿no? De las diferentes materias, matemáticas, herbolaria, etcétera, astronomía. Y esto era así, y esto era una cultura tan respetable que cuando llegó el tiempo del desarrollo del imperio azteca, vean que los aztecas se van como por el ladito, no dominan al mundo maya, ¿sí? Hay, por supuesto, influencia. Los mayas hacen como un pacto, las ciudades más importantes del posclásico, hacen como un pacto con el imperio azteca para comerciar, ¿sí? Entonces, bueno, los aztecas tuvieron beneficios, ¿verdad? Pero no invadieron, no hubo guerras contra los mayas. Y eso me parece muy interesante porque ellos conservaron buena parte de su identidad hasta bien entrada la llegada de los españoles, ¿sí? Aquí tenemos entonces la línea, esta que yo le estaba comentando, de los periodos en los que se divide la línea de tiempo de los mayas. Entonces, un periodo del preclásico en donde el mirador
de Guatemala despunta. Y luego el clásico con la importante influencia de Tikal, pero dice aquí influencia teotihuacana, es decir, por estas relaciones de comercio que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, pero Tikal ahí. Calakmul y Palenque, también importantes dentro del periodo clásico. Tikal, que decíamos, tiene en Calakmul a su gran adversario, entonces ahí se van a enfrascar en varios enfrentamientos y en el clásico Tikal vence a Calakmul y luego hacia el 900 viene un declive, un colapso maya, pero después viene el periodo posclásico y el momento de Chichen Itzá y de otros lugares, ¿no? Hasta pues la llegada de los españoles y entrado ya el 17, el siglo XVII, es cuando finalmente pueden decir que ya los españoles pues han conquistado el mundo maya, ¿sí? Aquí tenemos estas otras ciudades, ¿sí? Como mencionábamos, Bonampak, Palenque, Calakmul. En cuanto a esta ciudad de Copán, aquí les pongo este detalle de esta estela para que veamos, ¿sí? Simplemente que todavía en el periodo clásico, el 731 después de Cristo, tenemos en esta estela que se mencionan a las ciudades de Copán, Calakmul y Palenque, asociadas a los cuatro puntos cardinales, es decir, que eran las cuatro capitales del mundo maya. Era el mundo maya dividido entre estos puntos importantes de poder, ¿sí? En el clásico. En cuanto a la religión, bueno, no vamos a adentrarnos ahorita, por supuesto, mucho, lo hablaremos también en otra sesión con un poquito más de detalle, pero sí que vayamos escuchando algunos nombres de algunos de los más importantes dioses que tuvieron los mayas, ¿sí? Por supuesto, era una sociedad altamente religiosa. Esto es muy importante porque sigue siendo una sociedad ritual. Em, y esto, bueno, aplica para los pueblos que compartieron culturalmente Mesoamérica. Em, Parte de la herencia de esta religión eran o son diferentes rituales y bueno, pues entre el pueblo guatemalteco se conservan varias de estas tradiciones rituales. Hay una ritualidad de la vida, ¿sí? En el nacimiento, el, en el nacimiento también, ¿sí? Es decir, el momento de parir, este es importante momento para las mujeres, pero también cuando se van a casar las mujeres, cuando hay estos momentos iniciáticos también para los hombres, entre algunas comunidades todavía se sigue llevando a cabo. Todo esto estaba marcado por el tiempo y por las deidades. Entre las más importantes que podemos mencionar aquí, bueno, pues están Itzamna, el Señor de los cielos, del día y de la noche, Unaku, ¿sí? Un, una deidad que hacia el final de la época del posclásico empezaba a tener como mucha más importancia, es decir, empezaba a absorber atributos de los demás dioses, ¿no? Para irse convirtiendo en una sola divinidad. Era un proceso muy interesante que se truncó por la llegada de los españoles y un proceso muy similar se estaba viviendo también en el altiplano de México. Eso es de llamar la atención. Bueno, Itzamna, una importante divinidad. Kukulcán, por supuesto, la serpiente emplumada, también una presencia frecuente en Mesoamérica, un dios guerrero y del viento, ¿sí? Kinich Ahau, el dios solar, y Chaak, el dios de la lluvia. Aquí tenemos una representación del dios del sol, con como los ojos ciegos, ¿no? Entonces es muy interesante también el intrincado am, adorno, pues que llevaba, por ejemplo, en su penacho. Vean ustedes que parece como un barroco, ¿cierto? No, no sé si les parezca a ustedes, pero es como un barroco maya. Hay imágenes, entonces, todo un discurso que tiene esta imagen adornando el penacho del dios
en todo los mayas nos estaban hablando. El otro gran aspecto de los mayas, por supuesto, es el desarrollo de la escritura. Son conocidos, pues, mundialmente porque desarrollaron alto nivel de conocimientos en diferentes áreas y los plasmaron, dejaron libros que se conocen como los códices. Entonces, ¿qué estudiaron los mayas? Pues estudiaron matemáticas, medicina, astronomía, hicieron literatura, tenían un cómputo de tiempo, crónicas de sucesos notables, eh, en donde se incluía todo, catástrofes naturales, gobernantes, pero también hicieron herbolarios, había libros de cantos y oraciones, libros de recomendaciones de padres a hijos y pensamientos y poesía, pensamientos como de tipo filosófico, ¿sí? Muy, muy interesante. Aquí en la imagen estamos viendo el códice Dresde, que es famoso por contener tablas astronómicas de una precisión extraordinaria. Ahí en el Museo de Tikal, que se llama Silvanus Morley, como decíamos, pues se conservan estas estelas también muy importantes, ¿sí? Pues nos hablan de momentos, ¿sí? Escenas conmemorativas a nacimientos, matrimonios, etcétera, ¿sí? Batallas. ¿Y cómo sabemos que dicen todo eso? Bueno, porque se descifró la escritura maya, por supuesto, ¿sí? Yuri Morozov fue el ruso nacido en Ucrania, ¿verdad? En aquel momento, pues la Unión Soviética, que descifró la escritura. En mayo de 1945 formó parte de las tropas soviéticas que entraron en Berlín y ahí este hombre encontró dos libros que iban a cambiar la historia de la arqueología mesoamericana. La edición de 1933 de los códices mayas de los hermanos Villacorta y la relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa. Una página de esa obra contenía la descripción del alfabeto y eso le ayudó a Norosov a descifrar el código maya, lo cual sucedió alrededor de 1951. Entonces, por eso es que sabemos que dicen las escrituras mayas. Norosov averiguó que la lectura estaba compuesta por signos, ¿verdad? Que correspondían con la escritura fonética y morfémico-silábica. Es un sistema complicado, pero él encontró la cuadratura del círculo. Es decir, que los glifos escritos por los mayas contenían signos que representaban también palabras enteras. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Y bueno, pues él tuvo la clave que le permitió descifrar esta escritura. Norosov murió en 1999 en San Petersburgo. De la literatura maya tenemos algunas sobrevivencias, ¿sí? Una colección de textos que se ha llamado, seguramente conocen ustedes, el Chilambalam, escritos en lengua maya yucateca. Una obra de teatro que se llama El Rabinalachi, varios autos religiosos, lacandones, textos tzotziles, religiosos y crónicas. Pero lo que yo quiero mencionar ahorita, y ese es el otro dato que vamos a tener en la clase de hoy, es que el libro del Popol Vuh, tan famoso, que les recomiendo también que vuelvan al Popol Vuh, redactado en quiché, originalmente, fue redescubierto, que nunca se perdió. O sea, el manuscrito estaba como en un archivo en la iglesia de Santo Tomás Chichicastenango, ahí en Guatemala. Ahí fue donde se recuperó, si ustedes gustan, este libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, se tradujo al castellano, ¿sí? En este pueblo que ya mencionábamos de Santo Tomás Chicastenango, que se destaca por sus particulares manifestaciones de sincretismo religioso. O sea, donde ustedes van a entender el sincretismo religioso va a ser ahí en Santo Tomás Chichicastenango, ¿sí? Em, y bueno, es en este lugar en donde se recuperó el texto del Popol Vuh de la etnia maya quiché, ¿sí? Por cierto, ahorita que estamos hablando de Santo Tomás Chichicastenango, la iglesia católica principal de este pueblo
como podrán ustedes suponer, pues fue construida sobre la estructura, una estructura de la época prehispánica, probablemente un templo, y fue ahí, en su parroquia, donde estaba el texto original de los mayas, ¿vale? La traducción al castellano se hizo en el siglo XVIII. Bueno, interesante, ahí las misas se dan en idioma maya quiché y, claro, pues son una mezcla también, ¿no? Del sincretismo. Entonces, ahí en Guatemala, fíjense, es en donde se recuperó el Popol Vuh. Regálenme unos minutitos más para ir cerrando. El otro elemento importante de la cultura maya, en donde los mayas destacaron y no solamente destacaron, sino que hicieron una aportación muy importante, es en la numeración, en la cuenta, ¿no? Los cálculos astronómicos, el calendario. Pero los mayas tuvieron un sistema vigesimal y su gran aporte fue el descubrimiento y el empleo del concepto del cero, es decir, del concepto del vacío, de la nulidad, ¿sí? Entonces, este concepto les pudo dar la facultad de hacer grandes cálculos de cantidades numéricas y hacer, digamos, estas cuentas muy precisas, ¿sí? Y muy precisas para los fenómenos astronómicos que tenían observatorios, también los mayas, y por supuesto predecían perfectamente los eclipses, los equinoccios, los solsticios, todo lo que ustedes quieran, ellos lo podían calcular perfectamente. Aquí tenemos una muestra de cómo era la numeración, ¿sí? Entre los mayas, el cero, aquí lo tenemos arriba. El otro aporte, pues derivado un poco de todos estos cálculos, pero el otro aporte en la arquitectura particularmente es el del arco, ¿sí? Esto fue muy, digamos, un elemento arquitectónico fundamental, complicado para la ingeniería, siempre hacer un arco es complicado. Entonces, bueno, los mayas aportaron. A todos los arcos que conocemos, tenemos también un arco entre los mayas que va a tener también diferencias en sus respectivas regiones. El comercio, fundamental. Miren ustedes que tenían rutas por tierra que llevaban hacia el altiplano de México, pero también rutas hacia el sur, de manera que los mayas iban navegando por la costa y se dice que llegaban hasta Panamá, donde intercambiaban productos, productos que podían provenir, por ejemplo, del territorio de lo que es la actual Colombia, ¿sí? Entonces, a través de estos que en algunos especialistas le dicen los fenicios de América, a los mayas, porque iban costeando, intercambiando productos con los diferentes pueblos, ¿sí? Abarcaron toda esta región y más allá navegaron ahí a lo largo de la costa. Y bueno, pues esto nos explica por qué tenemos algunas cerámicas y objetos de oro, por ejemplo, de oro de la región de los muiscas en México, ¿sí? También por eso los mayas son importantes. Otro, digamos, producto de estos intercambios es que en la región del centro de México tenemos una pieza ritual para el sacrificio que se conoce como el chacmol. Y esto está en varias ciudades del centro de México, es el periodo postclásico. Y resulta que en Guatemala también tenemos algunos lugares con chacmoles. Entonces, por eso esto también es una evidencia pues, de estos contactos que se dieron. Y para ir cerrando, entonces comentamos, ya después de todo esto que vimos quiénes eran los mayas y qué hicieron, bueno, algunas de estas ciudades mayas en Guatemala. Entonces, hace unos minutos ya habíamos mencionado algunas de las más importantes y ahora vamos a ver algunos de sus detalles, pero yo necesito que aclaremos una cosa. Como en otras muchas zonas arqueológicas precolombinas, lo que vemos en la mayoría de los casos es el centro ceremonial y administrativo de estas capitales. No vemos la ciudad completa, ni mucho menos vemos dónde vivían sus pobladores, ¿sí?
En las antiguas ciudades mayas, como también lo explica Silvanus Morley, pues estos centros eran, en todo caso, algunos lugares residencia para la élite o la tumba, pues el lugar de descanso. Silvanus Morley dice lo siguiente al respecto de las ciudades mayas. Los centros mayas de población no eran tan concentrados, tan densamente comprimidos en manzanas apretadas como sucede con nuestras ciudades y pueblos modernos, sino que al contrario estaban dispersos en extensos suburbios, habitados con más desahogo, esparcidos en una serie continua de pequeñas granjas, un tipo de población más parecido como a realmente un suburbio que a un centro urbano concentrado. Y el conjunto de edificios públicos, templos, adoratorios, palacios, pirámides, monasterios, juegos de pelota, observatorios, plataformas para bailes, etcétera, no estaba dispuesto generalmente a lo largo de calles y avenidas como en nuestras ciudades modernas, sino alrededor de patios y plazas que eran los centros religiosos, administrativos y de negocios, ¿sí? De la ciudad. Cierro comillas. Y bueno, para esta descripción, Silvanus Morley se basa en la fuente primaria, que es la descripción que hizo Fray Diego de Landa de una de estas ciudades mayas, precisamente en donde pues Fray Diego de Landa explica cómo estaban dispuestos los edificios y dónde vivía la élite. Y es por eso también que sabemos que la élite vivía en estos centros ceremoniales, en edificios aledaños, ¿sí? Em, y que pues lo que nosotros vemos es eso. Debemos tener presente también que pues en este espacio de tiempo que tenemos para nuestras charlas, pues no podemos hablar de todos los sitios de asentamiento maya que hay en Guatemala, que algunos de ellos se han trabajado y que hay otros muchos por descubrir, que la selva pues los ha cubierto, ¿sí? Y posiblemente haya varios más de los que tendremos noticia en el futuro. Es más, ni siquiera Tikal se ha trabajado completamente, ¿sí? Para darles una idea, en la reserva de la biosfera maya, en la zona de El Petén, hay restos de cerca de 200 ciudades de esta antigua civilización, para que tengan ustedes una idea. Entonces, aquí vemos en este mapa cómo estas diferentes poblaciones mayas, pues son, como ustedes pueden ver, muchas. De Tikal, entonces ya dijimos que es la ciudad insignia del clásico maya. Sus templos piramidales se elevan sobre la selva, ofrecen unas vistas espectaculares. Es considerado Tikal una maravilla del mundo maya. Cuenta con alrededor de 3.000 estructuras rodeadas de mucha vegetación. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tenemos una cronología de Tikal desde el 300 antes de Cristo hasta el 800, y ahí no alcanzo a ver, 800 y algo, que termina finalmente ya el periodo de esplendor de Tikal, ¿sí? Es del clásico, entonces que no se nos olvide. Aquí una vista aérea de Tikal. La otra ciudad también importante es Yaxha, la tercera ciudad maya más grande, con muchas estructuras que todavía están por trabajarse. Es también conocida por sus estelas y altares, que son verdaderas obras de arte. Es un pequeño sitio arqueológico con 35 estructuras. Su importancia durante el desarrollo de los mayas fue muy alta debido a su posición estratégica, ¿sí? La geografía política se define también mucho por la presencia del agua, no solamente para los mayas, sino para muchas otras poblaciones de Mesoamérica. Entonces, los mayas utilizaron mucho los ríos para transportarse, ¿sí? Para hacer el contacto, y se usaron también como rutas migratorias, ¿sí? Para el comercio y como fronteras. Entonces, bueno, esto también afectó a Yaksha, ¿no? O fue un elemento para su desarrollo.
La otra ciudad importante es Iximché, ciudad del posclásico, fundada alrededor de 1463, la última capital maya antes de la conquista española, plazas y palacios que conservan todavía buena parte de su esplendor. Es una urbe fortificada, esto es muy interesante, y se encuentra a 15 kilómetros del lago de Atitlán, ahí en Tecpan, en Guatemala. Es un centro ceremonial, todavía es un lugar de peregrinación para muchos pobladores y también fue la primera ciudad española, ¿sí? En 1524 recibió el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala por Pedro de Alvarado, tema del cual hablaremos en la siguiente sesión. El mirador, que también mencionábamos, este del preclásico, que tiene la pirámide más alta de Mesoamérica, la Danta, de 72 metros de altura, es un verdadero tesoro arqueológico. ¿Sí? Muy complicado llegar a este sitio, solo se puede hacer por helicóptero o atravesando la selva durante 5 días. Y finalmente, otro sitio que quiero mencionar es Quiriguá, muy importante por la información que han dado a través de sus estelas, estos jeroglíficos y representaciones humanas de gran realismo, ¿sí? Información como documento e información artística también, ¿sí? Quiriguá era un centro de comercio muy vinculado con Copán, que ya veíamos ahí en el mapa. Y bueno, pues hay una gran cantidad de información que sigue dando Quiriguá. Es también un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Y en resumen, pues quisiera yo simplemente decirles que, bueno, aquí unas cifras sobre el colapso maya, o sea, siempre dicen, ¿por qué desaparecieron los mayas? Pues los mayas se cambiaron de ciudades, simplemente, ¿sí? Ciudades que agotaron sus recursos, que tuvieron conflictos con otras ciudades o que hubo desastres naturales. Entonces, pues algunas de estas ciudades tuvieron que dejarse. Hay más de 80 teorías. O sea, no nos podemos detener aquí en todo, pero más de 80 teorías diferentes para explicar el colapso maya. Pero ustedes ya saben, los mayas no desaparecieron simplemente por cuestiones de el tiempo, de la historia, conflictos, agotamiento de los recursos, y esto probablemente traía pues enfermedades y otras consecuencias. Dejaron algunas de sus ciudades y empezaron una nueva historia en otro lado, pero digamos el territorio maya sigue siendo maya. Simplemente quiero cerrar diciendo que en Guatemala existen 22 etnias provenientes del pueblo maya, eh, y esto la hace la pues, comunidad indígena predominante en el territorio. Los mayas entonces siguen habitando su tierra y esto lo ha reivindicado Guatemala, que se reivindicó como pueblo maya, ¿sí? Hacia los años 90. Hoy, entonces, los descendientes mayas en Guatemala se concentran en las regiones occidental, central y norte del país. Y cada grupo maya tiene su propio territorio ancestral, sus características y su lengua. Y bueno, pues eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Gracias.